La ofrenda silenciosa, basado en la leyenda de la isla de las muñecas. La neblina sobre Xochimilco siempre ha sido densa, pero aquella tarde de noviembre se sentía particularmente opresiva, como una mortaja húmeda que envolvía la ciudad. Contó. El olor a barro, flores y agua estancada era el perfume característico del lago, un aroma que había acompañado mi vida desde la infancia. Pero ese día algo más persistía en el aire, una nota sutilmente discordante, casi imperceptible para aquellos ajenos al peso de las leyendas que Xochimilco guarda celosamente. Yo soy Ricardo Vargas, historiador y cronista local. Llevo décadas documentando los rincones ocultos y las historias olvidadas de esta ciudad milenaria. La isla de las muñecas era uno de esos lugares, un punto en el mapa marcado por rumores, susurros y una curiosidad mórbida que atraía a buscadores de lo paranormal. Había escuchado la historia incontables veces, la niña ahogada, el hombre atormentado, las muñecas como ofrenda. Pero no había sentido la necesidad de visitarla hasta ahora, hasta que un viejo pescador me habló con una solemnidad inusual, describiendo la isla como un lugar donde el llanto se queda atrapado en la madera. Contraté una trajinera a través de los canales serpenteantes. El barquero, un hombre corpulento llamado Mateo, evitaba hablar del lugar, sus ojos oscuros fijos en su remo, como si temiera invocar algo con sus palabras. A medida que nos adentrábamos en la maraña verde, la atmósfera se volvía más pesada, el silencio más profundo. Los otros turistas, jóvenes en busca de una experiencia escalofriante para redes sociales, reían nerviosamente y tomaban fotos sin cesar. Yo, en cambio, permanecía absorto en la quietud que nos envolvía, buscando pistas en las sombras danzantes sobre el agua. Entonces apareció una masa oscura e irregular, emergiendo de entre los nenúfares y cañas, coronada por una profusión de figuras grotescas y silenciosas, la isla de las muñecas. No era la imagen pintoresca que esperaba encontrar. No había un encanto misterioso, ni siquiera una belleza macabra. Lo que vi fue perturbador. Las muñecas colgaban de cada árbol, enredadas entre las ramas como frutos podridos. Eran cientos, tal vez miles. De todas las formas y tamaños, con vestidos descoloridos y rasgados, cabezas de porcelana agrietadas y ojos vacíos que parecían seguirte a donde fueras. Algunas tenían la cara pintada con una sonrisa grotesca, otras simplemente la expresión pétrea de algo olvidado o roto. La sensación inicial fue de incredulidad, un choque ante la enormidad del espectáculo. Luego vino el escalofrío, la certeza de estar frente a algo más allá de la mera excentricidad humana. Mateo, con una lentitud deliberada, acercó la trajinera a la orilla. El silencio se hizo aún más denso, roto únicamente por el suave crujir de las muñecas meciéndose con el viento. Bajamos y pisamos la tierra fangosa. La isla era mucho más pequeña de lo que había imaginado. Apenas unos pocos metros cuadrados cubiertos por una vegetación densa y un suelo húmedo y resbaladizo. Comencé a examinar las muñecas, buscando una conexión con la historia que conocía. Algunas eran antiguas, claramente rescatadas de chatarrerías o mercados de pulgas. Otras parecían más recientes, como si alguien continuara añadiendo a la colección. Encontré una muñeca de trapo con un ojo suelto y una etiqueta descolorida, Made in Japan. Otra, una muñeca de porcelana con el vestido hecho jirones, tenía grabado en la espalda un nombre casi legible, Isabel. Mientras caminaba por la isla sentí una presencia. No era algo tangible, sino más bien una sensación de ser observado, de estar invadido por una tristeza profunda y persistente. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, el aire pesado con un silencio que resonaba en los huesos. Me detuve frente a un árbol particularmente cargado de muñecas, sus ramas retorcidas como garras esqueléticas. Una figura me llamó la atención,
Una muñeca de trapo con un vestido blanco y sucio, sentada sobre una rama baja, con las piernas colgando inertes. Sus ojos, dos botones negros descosidos, parecían mirarme directamente. Fue entonces cuando escuché el susurro. Era débil, casi inaudible, pero estaba allí, un murmullo indistinguible que parecía emanar de las propias muñecas. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, una consecuencia del ambiente cargado y de la sugestión acumulada, pero persistió creciendo en intensidad hasta convertirse en una cacofonía silenciosa de voces apagadas. No pude distinguir palabras, pero sentí el dolor, la desesperación, la pérdida. Sentí la presencia de una niña pequeña, indefensa, atrapada entre las ramas y los recuerdos. Me invadió una profunda empatía, un anhelo irrefrenable de aliviar su sufrimiento. De pronto recordé lo que me había contado el viejo pescador, un lugar donde el llanto se queda atrapado en la madera, y entendí. La isla no era solo una colección de muñecas abandonadas, era un receptáculo de dolor, un monumento a la tragedia y a la redención. Don Julián Santana, el hombre que había iniciado esta extraña ofrenda, murió hace algunos años, víctima de un ataque al corazón mientras pescaba en el lago. Se dice que nunca dejó de atormentarse por la muerte de la niña ahogada y que continuó colando muñecas hasta su último aliento. Algunos lo consideraban loco, otros un alma torturada buscando expiar una culpa desconocida. Yo creo que era algo más, un hombre desesperado por conectar con el espíritu de una niña perdida, intentando ofrecerle consuelo a través del silencio, y la ofrenda silenciosa. Al salir de la isla me volví para mirar atrás. Las muñecas seguían ahí, inmóviles y silenciosas, bajo la luz mortecina de la tarde, pero ahora las veía con otros ojos. Ya no eran solo juguetes rotos y abandonados, eran testigos mudos de una tragedia, portadoras de un dolor ancestral, guardianes de una memoria que se negaba a morir. Mateo remó en silencio hacia la orilla. No me preguntó si había visto algo extraño, ni siquiera si le había gustado. Simplemente siguió su camino como si estuviera acostumbrado a los secretos que Xochimilco guarda bajo sus aguas turbias. Esa noche, mientras escribía estas líneas, escuché un suave crujido proveniente del jardín. Salí y miré hacia el lago. La neblina era densa, casi impenetrable. Y en la lejanía, entre las sombras danzantes, juraría haber visto una silueta oscura, inmóvil y silenciosa, meciendo sus brazos como si estuviera colgada de una rama. La isla de las muñecas no es solo un lugar, es un eco persistente del dolor humano, un recordatorio constante de que algunos lamentos nunca se desvanecen por completo. Y a veces en la quietud de la noche uno puede escuchar susurros entre los árboles, el llanto silencioso atrapado en la madera. Un llanto que te invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu humano. El encaje de la memoria, basado en la leyenda de la Pascualita, la novia embalsamada. La tarde se filtraba por los vitrales de la tienda El jardín de las novias, tiñendo con un ámbar melancólico los vestidos de seda y encaje que colgaban ordenadamente. Chihuahua, 1932. No era una ciudad bulliciosa, pero sí un punto neurálgico en el árido paisaje del norte, donde la vida se medía en estaciones secas y lluvias torrenciales. La tienda, fundada por doña Pascuala Esparza hacía ya 3 décadas, era más que un negocio. Era un refugio para las jóvenes que soñaban con su día especial, un santuario de ilusiones bordadas con hilos dorados. Yo, Manuel Reyes, entonces joven, aprendiz de relojero en la plaza principal. Recuerdo haber cruzado la calle muchas veces, observando el escaparate iluminado por una luz cálida y casi mística. La tienda siempre tenía algo que atraer la atención, pero fue a partir de 1930 cuando la curiosidad se convirtió en un rumor constante, una especie de secreto compartido entre los vecinos. La Pascualita,
así la llamaban. No era un nombre inventado, sino el diminutivo cariñoso de Pascuala Esparza, la hija única de doña Pascuala. Una joven hermosa, dicen las crónicas del periódico local que aún conservo guardadas en una caja, con ojos color miel y una sonrisa que derretía el corazón. Estaba a punto de casarse con un próspero hacendado, don Rafael Vargas, cuando la tragedia golpeó con la brutalidad de una tormenta de arena, la mordedura de un alacrán. Un detalle trivial, casi absurdo en la magnitud del dolor que desató. Pascuala murió casi instantáneamente, dejando a su madre destrozada y a toda la comunidad sumida en el luto. Doña Pascuala, una mujer fuerte y pragmática hasta ese momento, se hundió en un abismo de desesperación. La historia oficial dice que doña Pascuala, consumida por el dolor, contactó con un hombre llamado Alberto Medina, un embalsamador de renombre en la región, conocido por su habilidad para preservar cuerpos con una fidelidad asombrosa. La leyenda, y aquí es donde las versiones divergen, asegura que doña Pascuala no pudo soportar la idea de enterrar a su hija, de perderla por completo. Quería verla, hablarle, sentir su presencia, aunque fuera en un silencio eterno. Y así fue como apareció la Pascualita en el escaparate de la tienda. No era una estatua de cera ni una representación burda del cuerpo de Pascuala. Era Pascuala. Un maniquí, sí, pero uno que desafiaba las leyes de la razón y la percepción. Vestida con un elegante vestido de novia, color marfil, adornado con encaje chantilly y bordados florales, parecía respirar. Sus manos delicadas reposaban sobre su falda con una naturalidad desconcertante, mostrando arrugas finísimas que simulaban el paso del tiempo. Las uñas estaban perfectamente cuidadas, pintadas de un tono rosa pálido. Pero eran los ojos lo que realmente te atrapaba. Ojos de cristal, sí, pero con una profundidad inquietante. Un brillo sutil que parecía seguirte a donde fueras. Una mirada fija y melancólica que sugería una profunda tristeza. Muchos juran haber visto ese brillo cambiar, reflejar la luz del sol en momentos específicos del día, o incluso una sombra de emoción. Recuerdo las conversaciones que escuchaba en la plaza. Algunos decían que la Pascualita se movía durante la noche, girando ligeramente la cabeza o cambiando la posición de sus manos. Otros afirmaban haberla visto sonreír, un gesto apenas perceptible pero innegablemente presente. Los hombres jóvenes, especialmente los enamorados, pasaban horas frente al escaparate, hipnotizados por su belleza inmóvil. Algunos hablaban de una mirada que te robaba el alma, de una atracción irresistible que bordeaba la locura. Hubo rumores sobre un joven que, tras pasar demasiadas noches contemplando a la Pascualita, terminó internado en el sanatorio local, murmurando incoherencias sobre una novia eterna y un amor imposible. Yo mismo confieso que sentí algo al observarla por primera vez, una punzada de extrañeza, una sensación de estar frente a algo más que una simple figura inerte. No era miedo, sino respeto. Un respeto profundo hacia el dolor de doña Pascuala y la magnitud de su amor. Doña Pascuala nunca habló abiertamente sobre cómo había logrado tal realismo en la Pascualita. Algunos decían que Medina era un maestro embalsamador con secretos ancestrales. Otros susurraban que había utilizado técnicas prohibidas, incluso magia negra, para preservar el cuerpo de su hija y dotarlo de una apariencia tan vital. La verdad, como suele suceder en estas historias, se perdió entre los murmullos y las especulaciones. Doña Pascuala murió muchos años después, manteniendo a la Pascualita siempre en el escaparate de la tienda. Su nieto, Ricardo Esparza, heredó el negocio y decidió continuar con la tradición, entendiendo que la Pascualita era parte integral del legado familiar, un símbolo de amor eterno y una atracción turística innegable. La tienda El Jardín de las Novias sigue abierta hoy en día,
y la Pascualita así allí, inmóvil e impasible, observando el ir y venir de la gente. He vuelto a Chihuahua varias veces a lo largo de los años, y cada vez que paso frente al escaparate, me detengo un instante para contemplarla. No puedo explicar qué es lo que hace que la Pascualita sea tan perturbadora e irresistible a la vez. Quizás se trate del realismo inquietante de su rostro, o quizás de la historia trágica que la rodea. O tal vez, como sugieren algunos, sea el espíritu de Pascuala, atrapado entre dos mundos, buscando consuelo en la eterna promesa de un amor nunca consumado. Lo único que sé con certeza es que la Pascualita no es solo un maniquí. Es una leyenda viviente, un eco del dolor y la esperanza, un encaje frágil tejido con hilos de memoria y misterio, que sigue cautivando a quienes se atreven a mirar fijamente a sus ojos de cristal. Y yo, Manuel Reyes, soy testigo de ello. Un humilde relojero que ha visto el tiempo detenerse frente a la novia embalsamada de Chihuahua. La planchada, un recuerdo almidonado, basado en la leyenda de la enfermera fantasma. El Hospital Juárez, imponente e inmutable en su esquina de la Ciudad de México, ha sido testigo silencioso de generaciones. Sus muros han absorbido el llanto de los que llegan, buscando alivio y el suspiro final de aquellos a quienes la vida abandonó entre sus paredes. Es un lugar cargado de historia, de sufrimiento contenido y de la incesante lucha por mantener la llama encendida. Y dentro de esa historia hay una que se repite en susurros, una leyenda tejida con miedo y paradójicamente con una extraña forma de consuelo, la de la planchada. Yo llegué a Juárez hace casi 20 años, recién egresado de la carrera de medicina. Con la arrogancia propia de la juventud, creía que estaba preparado para enfrentar cualquier cosa que la vida me lanzara. Rápidamente aprendí lo contrario. El hospital te despoja de ilusiones a marchas forzadas, te confronta con la fragilidad humana y te obliga a aceptar que, a veces no hay respuestas, solo el inevitable avance del tiempo. En mis primeros meses, como era natural, me dediqué a observar, a aprender de los veteranos, aquellos rostros curtidos por incontables guardias, cicatrices invisibles marcadas por la pérdida y el agotamiento. Fue uno de ellos, don Ricardo, un médico internista con más de 40 años de experiencia, quien me introdujo al tema de la planchada. No le prestes atención, me dijo una noche mientras revisaba los signos vitales de una paciente en estado crítico. Es solo el cansancio jugando con tu mente. Pero yo ya había escuchado los rumores. Los pasillos del Hospital Juárez se llenan de historias al caer la noche, narraciones susurradas entre turnos, anécdotas que se transmiten de boca en boca como si fueran una enfermedad contagiosa. Historias sobre una enfermera espectral, vestida con un uniforme blanco, inmaculadamente planchado, que aparece y desaparece sin dejar rastro. Al principio lo descarté como folclore urbano, el producto de mentes agotadas por la rutina y el estrés, pero luego empecé a escuchar testimonios más consistentes. No eran solo pacientes delirantes, también había enfermeras, médicos, personal de limpieza, todos con una descripción similar, una mujer rubia, de rostro pálido y triste, vestida con un uniforme blanco que parecía sacado de principios del siglo XX, que aparecía en las habitaciones de los enfermos más graves. Algunos juraban haberla visto administrando medicamentos, cambiando sábanas o simplemente observándolos con una mirada llena de melancolía. Otros afirmaban sentir su presencia, un escalofrío inexplicable en la habitación, el olor tenue a almizcle y lavanda que persistía después de su desaparición. La historia oficial, la que se cuenta entre los más antiguos del hospital, remonta sus orígenes a los años 20. Eulalia era una joven enfermera, dedicada y bondadosa, considerada un ángel en el Hospital Juárez. Trabajaba incansablemente, con una pasión genuina por aliviar el sufrimiento de los demás.
pero su vida dio un vuelco cuando se enamoró perdidamente de un médico del hospital, un hombre que le prometió un futuro juntos. Él, sin embargo, la engañó con otra mujer y la dejó desolada. La traición la hundió en una profunda depresión. Su dedicación al trabajo disminuyó, su mirada perdió el brillo y cometió un error fatal. Descuidó a uno de sus pacientes, un hombre anciano que falleció bajo su cuidado. La culpa la consumió por completo. Se dice que murió poco después, ya sea por enfermedad fulminante o, como algunos susurran, por suicidio. Desde entonces, su espíritu se quedó atrapado entre las paredes del hospital, condenada a repetir en perpetuo el error de su vida. Algunos dicen que busca redimirse cuidando a los enfermos, administrándoles consuelo y esperanza donde la medicina falla. Otros creen que simplemente vaga sin rumbo fijo, atormentada por el dolor y el remordimiento. Yo mismo, en un turno particularmente agotador, hace unos años, me encontré con algo inexplicable. Estaba revisando a un paciente con insuficiencia respiratoria crónica cuando noté una figura al pie de la cama. Una mujer vestida con un uniforme blanco antiguo, impecablemente planchado, observándome en silencio. Su rostro era pálido y triste, pero sus ojos transmitían una extraña sensación de calma. No dije nada. Me quedé paralizado, incapaz de articular palabra. La mujer simplemente asintió levemente, como si me estuviera dando cuenta de su presencia. Luego, con un movimiento casi imperceptible, comenzó a desvanecerse en la oscuridad, hasta que solo quedó el tenue olor a almizcle y lavanda flotando en el aire. No fui el único. Un compañero de enfermería, Ana Luisa, me contó una experiencia similar unos meses después. Había estado atendiendo a una niña con leucemia cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio a la mujer del uniforme blanco, que le sonrió suavemente antes de desaparecer en el pasillo. La niña, al parecer, se había despertado justo en ese momento y dijo: «La señorita Blanca me dio un beso». Con el tiempo fui aprendiendo a aceptar la existencia de la planchada. No como una amenaza, sino como una manifestación del dolor y la esperanza, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más sombríos, la bondad puede persistir. He escuchado historias de pacientes que han mejorado inexplicablemente después de haberla visto, de aquellos que encontraron consuelo en su presencia silenciosa. La planchada no es una leyenda aterradora, es un eco del pasado, una sombra amable que se cierne sobre el Hospital Juárez. Es la representación tangible de la culpa y el arrepentimiento, pero también de la redención y la compasión. Es el fantasma de una enfermera que incluso después de morir continúa dedicando su vida a cuidar a los enfermos. Ahora, cuando un nuevo médico se une al equipo del Hospital Juárez, don Ricardo le cuenta la historia de la planchada. Ya no lo hace con incredulidad o escepticismo, lo hace con una mezcla de respeto y temor reverencial. Y yo, cada vez que veo el uniforme blanco impecablemente planchado colgado en un perchero olvidado, recuerdo a Eulalia, la enfermera fantasma, y me pregunto si ella también está velando por nosotros, protegiéndonos del silencio implacable de la muerte, porque al fin de cuentas, en este hospital, donde la vida y la muerte se entrelazan constantemente, uno aprende que no todo lo inexplicable puede ser explicado con lógica o ciencia. A veces hay cosas que simplemente son. Y la planchada es una de ellas. Un recuerdo almidonado, un susurro fantasmal en los pasillos del Hospital Juárez, una prueba tangible de que incluso después de la muerte, el amor y la compasión pueden perdurar. La ceiba y el perfume embriagador, basado en la leyenda de la Sirtabay, espíritu de la ceiba. La primera vez que escuché hablar de la Estabay tenía 10 años y estaba sentado en el porche de mi abuelo. El aire era pesado, húmedo, como una manta empapada de rocío nocturno, y los grillos marcaban el ritmo lento del crepúsculo yucateco.
Mi abuelo, un hombre curtido por el sol y las historias ancestrales, me observaba con sus ojos profundos y serios, mientras contaba la leyenda que pasaba de boca en boca entre los campesinos y pescadores de la región. No era una historia para asustar a los niños, al menos no directamente. Era algo más sutil, un aviso velado, un eco de advertencia resonando desde el corazón mismo de la selva. Me hablaba de la ceiba, el árbol sagrado que se eleva por encima de todo lo demás como una torre verde hacia el cielo, y de la mujer que habitaba en su cima, la Estabai. Años después, ya siendo un joven adulto con la curiosidad inherente a quien busca comprender su propio origen, regresé al pueblo natal de mi abuelo. El trabajo me llevó a recorrer caminos poco transitados, senderos serpenteantes entre plantaciones de nequén y densas extensiones de selva virgen. Era una labor solitaria, a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche bajo la luz plateada de la luna llena. Fue en uno de esos días cuando me sucedió. Estaba regresando de inspeccionar un terreno cerca de Nopalopche, camino ya oscuro y con el cansancio acumulado en los huesos. El aire era denso y silencioso, solo interrumpido por el zumbido ocasional de algún insecto nocturno. Entonces la vi, una figura femenina, envuelta en un vestido blanco que parecía tejido con la propia niebla, se recortaba contra el tronco imponente de una ceiba colosal. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros como una noche sin estrellas, y su silueta era tan etérea que casi pensé que me estaba engañando la vista. Su voz, cuando me llamó, fue un susurro suave como el roce del viento entre las hojas, una melodía hipnótica que parecía penetrar directamente en mi alma. «Ven conmigo», dijo, y no sé por qué, pero obedecí. No había miedo, solo una extraña fascinación, una atracción magnética que anulaba cualquier pensamiento racional. Caminamos juntos por un sendero que antes no estaba allí, adentrándonos cada vez más en la oscuridad de la selva. El aire se llenó de un perfume embriagador, dulce y exótico como ninguna flor que hubiera olido antes. Era un aroma que prometía placer, olvido, una liberación total de las preocupaciones terrenales. A medida que nos adentrábamos, noté algo extraño en el paisaje. Los árboles parecían retorcerse y deformarse a mi alrededor. La vegetación se volvía más densa y hostil. La luna, antes brillante y clara, parecía desvanecerse tras una cortina de sombras. Entonces sucedió. Al acercarnos al tronco de la ceiba, la figura que me había seguido hasta entonces comenzó a transformarse. El vestido blanco se rasgó y se desintegró, revelando no la piel suave de una mujer, sino una superficie escamosa y grotesca. Sus ojos, antes dulces e invitantes, brillaron con un fuego rojo y sus manos se convirtieron en garras afiladas, como cuchillas. El perfume embriagador se tornó nauseabundo, un hedor agrio que me llenó los pulmones y me hizo retroceder. Reconocí el aroma entonces, era el olor de la flor tzakam, la espinosa y sin aroma que brotó del sepulcro de Utzcolel, la hermana envidiosa que pactó con las sombras para vengarse en vida. No recuerdo mucho más después de eso. No recuerdo mucho más después de eso. Un grito ahogado, un mareo intenso y luego oscuridad. Desperté al amanecer, tirado al pie de la ceiba, cubierto de barro y arañazos. La selva estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Regresé a mi trabajo con el alma perturbada por lo vivido. Nunca volví a hablar de ello con nadie, temiendo ser tomado por loco. Pero cada noche, cuando la luna llena ilumina los caminos solitarios del Yucatán, recuerdo aquella figura envuelta en blanco y aquel perfume amargo que flotaba entre las hojas de la ceiba. Y me pregunto si la Ixtabay sigue esperando a su próxima víctima, atrapada para siempre en el laberinto verde de la selva. Un recordatorio eterno de los peligros ocultos en la belleza engañosa y la venganza implacable de los espíritus antiguos.
Y ahora, cuando veo a un hombre caminar solo por la noche, le advierto, si ves una mujer de cabello negro que te llama desde la sombra de la ceiba, no la sigas. Podría ser la Ixtabay y su belleza esconde un corazón de piedra. El susurro de las sombras y la hora fatídica basado en la leyenda del Nahual. El brujo que cambia de piel. El polvo del camino se asentaba lentamente sobre los surcos labrados por los neumáticos. Era un atardecer como tantos otros en San Miguel de los Milagros, una comunidad aferrada a las faldas del monte, donde el tiempo parecía fluir con la paciencia de las raíces centenarias que sostenían los árboles. La vida era simple, trabajo en el campo, oración en la iglesia y el respeto por las tradiciones ancestrales, tejidas con hilos de superstición y leyendas susurradas al calor de la fogata. Yo llegué a San Miguel buscando un respiro, una desconexión del ruido ensordecedor de la ciudad. Me dedicaba a estudiar antropología y el pueblo me pareció un viviente laboratorio de costumbres arraigadas. Alquilé una pequeña casa en las afueras, con vistas al monte que se erguía como un guardián silencioso. Desde el principio sentí una atmósfera peculiar. No era hostilidad, sino una especie de cautela contenida, una vigilancia sutil que se manifestaba en las miradas esquivas y los murmullos bajos cuando pasaba por la plaza principal. El viejo Mateo, el único campesino que se acercó a ofrecerme ayuda con las tareas del jardín, me advirtió con voz ronca: «Ten cuidado con lo que escuchas, forastero. Aquí hay cosas que es mejor no despertar». No le di importancia en ese momento, atribuyéndolo al carácter reservado de los lugareños, pero pronto comencé a entender sus palabras. Los perros del pueblo, normalmente apacibles y juguetones, se ponían nerviosos a medida que la noche caía. Aullaban sin razón aparente, con un tono angustiado que erizaba el vello de mi nuca. Y luego, los rumores comenzaron a circular como una plaga silenciosa. Ayer vieron al coyote cerca del corral de don Anselmo, demasiado grande para ser normal. Y sus ojos, ojos de hombre, la leyenda del Nahual, el brujo que cambia de piel, se reavivó con fuerza. Los ancianos recordaban las historias de sus abuelos, quienes juraban haber visto a hombres transformados en animales, escurriéndose entre los árboles o merodeando por los caminos. Algunos afirmaban que Aurelio, un hombre huraño, que vivía solo en una cabaña abandonada al borde del monte, era el nahual de la zona, un hombre solitario, con fama de tener tratos oscuros y un carácter impenetrable. Un día, la inquietud se materializó en algo tangible. A las 3 de la madrugada escuché un ruido fuera de mi casa. Al asomarme a la ventana, vi una figura oscura moviéndose entre los matorrales. Era grande, con una silueta vagamente canina, pero había algo perturbadoramente humano en su andar. Una luz de luna tenue iluminó sus ojos. No eran los ojos amarillos y salvajes de un coyote, sino unos ojos inteligentes, penetrantes, que parecían escudriñar mi alma. En ese instante, uno de los perros del pueblo comenzó a aullar con desesperación, como si estuviera advirtiendo sobre una amenaza inminente. La figura se detuvo, me miró fijamente y luego desapareció entre la espesura del monte. A la mañana siguiente la noticia corrió como un reguero de pólvora. Aurelio había sido encontrado en su cabaña con una herida de bala en la pierna. Él negaba haber sabido cómo se produjo la lesión, balbuceando sobre un accidente inexplicable. Pero nadie le creyó. La gente del pueblo miraba al monte con temor renovado, convencida de que el nahual había sido herido y buscaría venganza. Mientras investigaba sobre las leyendas locales, me topé con otra historia aún más escalofriante: la leyenda de don Juan Manuel de Solórzano, el caballero del ahorcado. Una historia que hablaba de pactos diabólicos, asesinatos sin sentido y una maldición perpetua. Don Juan Manuel, un aristócrata español del siglo XVIII, consumido por los celos y la desconfianza,
Había invocado al diablo para descubrir quién era el amante de su esposa. El diablo le concedió su deseo a cambio de una terrible tarea: matar al primer hombre que encontrara cada noche hasta recibir confirmación de que había eliminado al verdadero culpable. Durante meses, don Juan Manuel recorrió las calles oscuras de la Ciudad de México, sembrando el terror con su pregunta helada: ¿me puede decir qué hora es? Si alguien respondía, él lo asesinaba sin piedad, exclamando con voz sombría: «Dichoso tú que sabes la hora en que mueres». Finalmente, descubrió la horrible verdad: una de sus víctimas había sido su propio sobrino. Consumido por el remordimiento, intentó buscar absolución, pero fue condenado a morir ahorcado como penitencia. Desde entonces, se decía que su espectro vagaba por las calles, repitiendo su fatídica pregunta y reclamando nuevas víctimas. La calle de don Juan Manuel, antes llamada calle de Uruguay, era ahora un lugar sombrío, evitado por los transeúntes al caer la noche. La leyenda del caballero del ahorcado se mantenía viva en la memoria colectiva, transmitida de generación en generación como una advertencia escalofriante. Una noche, impulsado por mi curiosidad y una creciente sensación de inquietud, decidí visitar la calle de don Juan Manuel a las 11 de la noche. La luna estaba oculta tras un manto de nubes densas, sumiendo la calle en una oscuridad casi total. El silencio era opresivo, roto solo por el lejano ladrido de un perro. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente y vi una figura sombría vestida con un antiguo traje de caballero, con un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Era como si estuviera atrapado en un sueño macabro. Era como si estuviera atrapado en un sueño macabro. La figura se acercó lentamente y con una voz fría y distante preguntó: «¿Me puede decir qué hora es?». Mi mente quedó en blanco. El pánico me invadió. Recordé las advertencias de Mateo y la leyenda del caballero del ahorcado. Sabía que debía huir, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. En un acto reflejo me di la vuelta y corrí a toda velocidad, sin atreverme a responder. Escuché una risa espectral detrás de mí, una risa fría y desolada que resonó en el silencio de la noche. No miré atrás hasta llegar a mi casa, con el corazón latiendo desenfrenadamente en el pecho. Cerré la puerta con llave, me senté en una silla y respiré hondo para recuperar la compostura. Esa noche dormí poco. Soñé con coyotes de ojos humanos y caballeros espectrales que preguntaban por la hora. Al despertar al amanecer, supe que mi estancia en San Miguel de los Milagros había cambiado irrevocablemente. Había vislumbrado el lado oscuro de las leyendas mexicanas, un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano y donde los antiguos espíritus aún acechan entre las sombras. Regresé a la ciudad dejando atrás a San Miguel de los Milagros y sus misterios ancestrales, pero nunca olvidaré el susurro del monte, los aullidos de los perros y la pregunta helada del caballero del ahorcado. Una pregunta que incluso ahora resuena en mi mente como una advertencia: dichoso aquel que conoce la hora de su muerte. El silencio del barranco. Inspirado en la leyenda de la casa de la tía Toña, la tercera sección del bosque de Chapultepec es un laberinto verde. Un mar de árboles centenarios y senderos serpenteantes que se alejan de las avenidas principales, donde el bullicio de la ciudad se atenúa hasta convertirse en un susurro lejano. Es fácil perderse allí, incluso para quienes lo conocen bien. Y si te pierdes lo suficiente, podrías toparte con ella. La casa de la tía Toña no es una visita turística. No hay placas informativas ni guías oficiales. La existencia misma de la casa se niega a ser fácilmente verificada. Pregunta por ella y las miradas cambian. Se vuelven esquivas, acompañadas de un silencio incómodo.
Algunos te dirán que es solo una leyenda urbana, una historia para asustar a los niños. Otros, con mayor cautela, te aconsejarán no buscarla. Yo la busqué, no por morbillo ni por afición a lo paranormal. Más bien, por una necesidad irrefrenable de entender el silencio que rodea el lugar. Soy historiador, y me obsesionan los huecos en la memoria colectiva, las historias silenciadas, que se esconden tras la fachada del progreso. La tía Toña era uno de esos huecos. La primera vez que escuché hablar de ella fue por casualidad. Estaba investigando sobre filantropía en la Ciudad de México a principios del siglo XX, revisando archivos polvorientos y recabando testimonios fragmentados, cuando un anciano jardinero, con el rostro curtido por décadas de sol y trabajo, me mencionó su nombre. La tía Toña, dijo sin mirarme a los ojos. Vivió en una casa allá arriba, en la barranca. Era buena gente, dicen. Al principio. No me dio más detalles. Simplemente se alejó con un gesto de incomodidad que me dejó intrigado. Durante meses busqué información sobre Antonia, la viuda adinerada apodada afectuosamente tía Toña. Encontré registros de sus donaciones a orfanatos y asilos locales, artículos necrológicos que alababan su generosidad, incluso fotografías antiguas en las que aparecía con una sonrisa amable rodeada de niños. La imagen era la de una mujer bondadosa, dedicada al bienestar de los más desfavorecidos, pero conforme profundizaba en mi investigación, empezaron a surgir contradicciones. Rumores susurrados entre vecinos antiguos, recortes de periódico amarillistas que hablaban de una anciana excéntrica, cartas anónimas llenas de acusaciones veladas. La leyenda, como suele ocurrir, se había tejido alrededor de la figura real, oscureciendo los hechos con una capa de horror y misterio. La historia básica era siempre la misma. Antonia, tras la muerte de su esposo, abrió las puertas de su enorme casa a niños de la calle, ofreciéndoles refugio y comida. Pero estos niños aparentemente resultaron ser más problemáticos de lo que ella había previsto. Robos, travesuras, desobediencia. Aquí es donde la historia se bifurca en dos versiones igualmente escalofriantes. La primera habla de un arrebato de ira, de una violencia incontrolable que llevó a Antonia a golpear a los niños hasta la muerte y luego a arrojar sus cuerpos al barranco. La segunda versión, quizás más perturbadora por su aparente sencillez, narra cómo Antonia, desesperada por el comportamiento de los niños, envenenó la cena para todos ellos, una vez consumado el acto, presa del remordimiento. Se quitó la propia vida con el mismo veneno. No encontré pruebas definitivas que confirmaran ninguna de las dos versiones. Los registros oficiales eran confusos y contradictorios. Las investigaciones policiales de la época aparentemente fueron apresuradas y superficiales. La casa de la tía Toña, tras lo ocurrido, fue abandonada, olvidada por el resto de la ciudad. Pero yo sabía que estaba ahí, en algún lugar del laberinto verde de Chapultepec, y necesitaba verla con mis propios ojos. Después de semanas de búsqueda exhaustiva, siguiendo pistas fragmentadas y mapas antiguos, finalmente la encontré. Era más imponente de lo que había imaginado. Una casona de estilo neoclásico, con columnas desmoronándose y ventanas tapiadas por maleza, se alzaba sobre una pequeña colina, como un espectro silencioso en medio del bosque. La puerta principal estaba bloqueada, pero encontré una abertura lateral, entre la vegetación. La maleza era densa, espinosa, parecía resistirse a mi paso, pero seguía adelante impulsado por una fuerza que no entendía completamente. Al cruzar el umbral, sentí un cambio inmediato en la atmósfera. El aire se volvió más pesado, cargado de humedad y un olor acre, casi metálico. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido distante de los insectos. La casa estaba en ruinas, pero aún se podía apreciar su antigua grandeza. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las cortinas descoloridas colgaban a medio camino,
Las paredes desconchadas mostraban rastros de un pasado glorioso. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, atrapado en una burbuja de melancolía y desesperación. Recorrí las habitaciones con cautela, sintiendo la presencia opresiva que tantos habían descrito. En cada rincón, en cada objeto abandonado, parecía percibir un eco del pasado, un fragmento de la tragedia que había ocurrido allí. En el comedor encontré una mesa aún puesta, como si los comensales hubieran desaparecido repentinamente a mitad de la cena. En el salón principal, un piano desajustado permanecía abierto, con partituras amarillentas esparcidas sobre las teclas. Y en el estudio descubrí un diario encuadernado en cuero, perteneciente a Antonia. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. La letra era elegante, precisa, revelando una mente inteligente y sensible. Las primeras páginas estaban llenas de relatos de su vida feliz junto a su esposo, de sus esfuerzos por ayudar a los más necesitados. Pero conforme avanzaba en la lectura, el tono se volvía cada vez más sombrío. Antonia describía con creciente frustración el comportamiento de los niños, sus mentiras, sus robos, sus abusos verbales y físicos. Hablaba de su desesperación, de su incapacidad para controlar la situación, de la soledad que la consumía. No sé qué hacer, escribió en una página. He abierto mi corazón y mi hogar a estos niños, pero solo he recibido ingratitud y desprecio. Siento que me estoy ahogando en un mar de desesperación. Las últimas páginas estaban casi ilegibles, escritas con una letra temblorosa y confusa. Hablaba de un plan, de una solución final a sus problemas, pero no especificaba cuál era ese plan. La última entrada estaba abruptamente interrumpida por una mancha de tinta borrosa. Cerré el diario con cuidado y lo coloqué sobre la mesa. No sabía si Antonia había golpeado a los niños o si los había envenenado, o si se había quitado la vida después del terrible acto. Pero sí sabía que había sufrido enormemente, que su bondad había sido recompensada con ingratitud y crueldad. Mientras me preparaba para salir de la casa, sentí una brisa fría recorrer mi espalda. Me volví y vi, por un instante fugaz, la silueta fantasmal de una anciana asomada a una ventana rota. No pude distinguir sus rasgos, pero sentí que me estaba observando fijamente, con ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. No puedo explicar lo que vi. Puede haber sido el producto de mi imaginación, un truco de la luz y las sombras, pero no lo creo. Creo que fue la presencia de Antonia, atrapada en su casa, prisionera de su pasado, condenada a revivir eternamente la tragedia que había marcado su vida. Salí de la casa de la tía Toña, con el corazón apesadumbrado. La maleza parecía más densa ahora, más hostil. El silencio del barranco se había vuelto aún más profundo, más opresivo. Nunca volví a buscarla. Pero sigo pensando en ella, en Antonia, la viuda bondadosa que intentó hacer el bien y terminó sumida en la desesperación. Y pienso en los niños cuyas historias nunca serán contadas por completo. La casa de la tía Toña sigue ahí, oculta entre los árboles y las veredas perdidas del bosque de Chapultepec. Un recordatorio silencioso de que incluso la bondad puede tener un precio terrible, y de que algunos recuerdos son demasiado dolorosos para ser olvidados. Y tal vez también una advertencia: a veces es mejor dejar dormir a los fantasmas del pasado. La China Hilaria. Un pacto fallido en el encino, basado en la leyenda de la China Hilaria. El polvo del sol caía so. Aguascalientes, un manto dorado que suavizaba las asperezas del barrio del Encino. Allí, entre casas de adobe y patios floreados, vivía Hilaria Macías, una muchacha cuya belleza no radicaba solo en sus facciones finas y ojos brillantes, sino en la exuberancia salvaje de su cabello. Una cascada oscura y rizada, que le valió el apodo cariñoso de China Hilaria entre los vecinos. Era una joven alegre, trabajadora, con manos hábiles para tejer encajes
y un corazón abierto a la risa compartida. Recuerdo haber oído esta historia de boca de mi abuela, doña Elena, quien creció escuchando las narraciones de sus propias abuelas. Ella solía decir que cada calle del Encino guardaba una leyenda, y la de China Hilaria era quizás la más peculiar y a la vez la más conmovedora. El barrio, como todos los pueblos, tenía su cuota de sombras. Y entre ellas destacaba José, el chamuco, un hombre con fama de pendenciero, con una lengua viperina y un temperamento volátil que encendía disputas por nimiedades. Su aspecto no ayudaba, rostro tosco, mirada huidiza y una expresión perpetua de insatisfacción, grabada en sus facciones. El chamuco era la antítesis de todo lo que representaba Hilaria. Desde el momento en que sus ojos se cruzaron, José quedó poseído por una obsesión desmedida. No fue un amor floreciente y delicado, fue una posesión torpe, inoportuna, como una planta espinosa que intentaba aferrarse a una rosa. Al principio, su interés se manifestó con regalos baratos, flores marchitas, dulces de mala calidad, objetos sin valor alguno. Luego, los cumplidos vacíos dieron paso a comentarios subidos de tono y miradas lascivas que hacían estremecer a Hilaria. La joven, lejos de corresponder a sus avances, lo rechazó con firmeza y respeto. No era cuestión de orgullo o vanidad. La simple idea de compartir su vida con un hombre como José le causaba repulsión. Su instinto se rebelaba ante esa energía oscura que emanaba de él. Desesperada, Hilaria buscó refugio en el párroco del barrio, don Mateo, un hombre sabio y compasivo, conocido por su capacidad para resolver conflictos con paciencia y astucia. Le contó la situación con los ojos llenos de lágrimas, implorándole ayuda. Don Mateo, después de escucharla atentamente, comprendió la magnitud del problema y elaboró un plan que parecía sacado de un cuento de hadas. El chamuco está cegado por una obsesión irracional, le dijo a Hilaria con voz serena. Debemos jugar con esa ceguera para liberarte. Dile que accedías a corresponderle solo si él logra alisar por completo uno de tus rizos en el plazo de 15 días. Hilaria se sintió escéptica, pero la desesperación era más fuerte que la duda. Aceptó el plan y con un nudo en el estómago le propuso el desafío a José. Este, cegado por la esperanza de finalmente conquistar su amor, aceptó sin dudarlo. Con una mezcla de temor y alivio, Hilaria cortó un mechón de su cabello y se lo entregó a José. El rizo era denso, rebelde, con una forma espiral que parecía desafiar las leyes de la física. Era la quinta esencia de su espíritu libre e indomable. José se encerró en su casa como si estuviera preparando un ritual secreto. Pasó los días experimentando sin descanso. Intentó alisar el rizo con planchas improvisadas sobre brasas ardientes, lo remojó en pociones extrañas, lo estiró con peines de hueso y aceites perfumados, pero nada funcionaba. El rizo se resistía a ser domado, volviendo siempre a su forma original después de cada intento. La frustración consumió a José. Su rostro se endureció, sus ojos se endureció, sus ojos se hundieron en las cuencas y su comportamiento se volvió errático. La obsesión, lejos de hacerlo más cuerdo, lo estaba llevando al borde de la locura. En el 10º día, desesperado, José abandonó su casa y se dirigió a las afueras del pueblo, a un lugar remoto donde residía un brujo conocido por sus oscuros rituales. El brujo era un hombre viejo y encorvado, con ojos penetrantes que parecían leer en el alma. A cambio de una promesa impensable, la entrega de su propia alma, accedió a ayudarlo a alisar el cabello de Hilaria. José, sin pensarlo 2 veces, selló el pacto con la oscuridad. El brujo le entregó un amuleto y le indicó una serie de conjuros que debía recitar bajo la luz de la luna llena. José obedeció las instrucciones al pie de la letra, invocando a fuerzas ancestrales para doblegar la voluntad del rizo rebelde. Pero ni siquiera los poderes infernales pudieron someter el cabello de Hilaria.
El rizo se mantuvo firme, inalterable como un símbolo de su independencia y fuerza interior. Era imposible domarlo por la fuerza bruta. Representaba algo más profundo que una simple hebra de pelo. Era la voluntad indomable de una mujer libre. La furia invadió a José. Invocó al diablo en persona, implorándole ayuda para cumplir su cometido. El príncipe de las tinieblas apareció ante él con una sonrisa burlona. Aceptó ayudarlo, pero solo por un precio aún más alto: el alma de José y la promesa de atraer a otros hombres débiles hacia sus redes. Sin embargo, incluso el diablo se vio superado por el poder del rizo de Hilaria. La magia oscura no pudo vencer la resistencia natural de su espíritu libre. Ofendido por haber sido desafiado, el príncipe de las tinieblas desapareció en una nube de humo pútrido, dejando a José con las manos vacías y el alma irrevocablemente empeñada. La locura finalmente se apoderó de José. Comenzó a deambular por las calles del Encino, murmurando incoherencia y gesticulando sin sentido. Cuando alguien intentaba acercarse para preguntarle qué le ocurría, soltaba una risita amarga y repetía una y otra vez: estoy así, por culpa de la China Hilaria, con el tiempo. José se convirtió en una figura patética y olvidada. Su nombre quedó asociado con la locura y la desesperación. La gente del Encino comenzó a utilizar la expresión «quedó la China Hilaria» para referirse a alguien que pierde el juicio por una obsesión imposible, un amor no correspondido que lo consume hasta destruirlo. Hilaria Macías, ajena al destino trágico de José, vivió tranquila y feliz el resto de sus días. Se casó con un hombre bueno y trabajador, formó una familia numerosa y disfrutó de la paz del hogar. Su cabello rizado siguió siendo su orgullo, un símbolo de su fuerza y libertad. Y así, la leyenda de China Hilaria se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en un recordatorio constante de que hay cosas que no se pueden forzar, amores que no se pueden obligar. Una historia con tintes de humor y una profunda moraleja. No hay poder, ni siquiera el del diablo mismo, capaz de doblegar lo que no se puede tener por la fuerza. Mi abuela solía concluir su relato con un suspiro sabio. La China Hilaria nos enseñó que la verdadera belleza reside en la libertad de ser uno mismo, y que a veces lo mejor es dejar que los rizos del destino se enreden como quieran. Y yo, al escucharla, comprendía por qué esta leyenda seguía viva en el corazón del Encino, una historia que hablaba de amor, locura y, sobre todo, de la indomable voluntad femenina.